hemos logrado conseguir y lanzar, ¿sí? Ofrecerles a ustedes la posibilidad de poder analizar y operar con el Liquidation Heatmap para los mercados regulados, ¿sí? Los mercados tradicionales, perdón. Entonces, tenemos tanto para Forex, para commodities, para stocks, para algunos ETF, para los cuales replican el movimiento de los índices como el S&P y el Nasdaq. Así que estamos prácticamente de lanzamiento, muy contentos. Esto se ha producido recientemente la semana pasada y estamos ahora mostrándolo por primera vez en vivo. Entonces, bueno, esto, como lo comentábamos y ya lo veníamos charlando hace tiempo con la comunidad, Bitcoin ha cambiado significativamente su comportamiento con respecto a los primeros años en 2017, 2018, hasta 2023 incluso, ya que sus participantes han ido evolucionando, tanto sus inversores como sus traders, ¿no? Si bien siguen existiendo las ballenas de siempre que tratan de manipular y buscar las liquidaciones del precio, y en contraposición están los market makers y están los mineros también, que son el proveedor principal del mercado, en 2018 se ha producido, digamos, el primer instrumento regulado para Bitcoin, que son los futuros de la CME, que ya hemos hablado de eso, tenemos una sección exclusiva de los futuros de la CME, que en breve lo vamos a analizar. Pero además de eso, sus participantes han ido incrementando desde el sector privado, desde el sector regulado. ¿Y quiénes son? Bueno, los que ya venimos mencionando hace rato. Hay empresas privadas, hay empresas que cotizan públicamente, están los instrumentos financieros como los ETF por parte de BlackRock, ARK Invest, Fidelity, ¿sí? Grandes instituciones financieras hay por detrás. Y además de eso, países han empezado a comprar Bitcoin, a invertir en Bitcoin. Y todo esto viene del sector del sector regulado. Entonces, este tipo de participantes suelen replicar el mismo tipo de exposición al riesgo en los mercados, tanto para sus acciones, tanto para sus índices, sus commodities, como para Bitcoin, ¿sí? Cuando hay incertidumbre, por supuesto, disminuyen la exposición en todos los que tienen mayor exposición al riesgo, ¿no? Entonces, aquellos activos que tienen más incertidumbre, más volatilidad. Por eso es importante añadir para nuestro análisis el estudio, el análisis y entender el comportamiento que está sucediendo principalmente en los mercados que suelen replicarse con Bitcoin. En este caso, el S&P 500, el oro, ¿sí? Entonces, algunas acciones en concreto. Vamos a ver en concreto de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando ingresamos al Liquidation Heatmap, ustedes van a encontrar en la misma sección donde tienen los distintos exchanges, van a encontrar las nuevas secciones, tanto para Forex, donde tenemos el euro dólar, que es el activo prácticamente, es el par de mayor liquidez dentro del mercado, el que más se opera. Tenemos también el oro contra el dólar, ¿sí? Que en este caso es un commodity, ¿sí? Sin embargo, lo hemos puesto en este segmento por cuestiones prácticas. A medida que vayamos habilitando nuevos pares, ¿sí? En los cuales estamos trabajando, vamos a ir agrupándolos como corresponde. Esto viene después con la parte de commodities, con la plata, con el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos también los ETF, donde tenemos el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, y tenemos la parte de stocks, donde hemos habilitado por el momento a Microsoft, Nvidia, Apple y Tesla, ¿no? Que son prácticamente los de mayor capitalización dentro del mercado. Después se van a ir agregando más. Así que estén atentos. A la misma vez, no nos vamos a quedar atrás con la parte de cripto, vamos a seguir agregando nuevas altcoins para que aquellos que suelen operar activos o criptos de mayor volatilidad también puedan hacerlo con la ventaja del Liquidation Heatmap.
Recordemos bien esto, el Liquidation Heatmap, para aquellos que nos están viendo y no conocen lo que es, simplemente es un mapa de calor. Bueno, simplemente no, es algo bastante complejo, ¿no? El algoritmo es un mapa de calor que muestra de manera concentrada dónde se encuentran los puntos de liquidaciones y stop loss de todos los traders del mercado. Y por competencia de liquidez en los mercados, el precio suele buscar estas áreas para absorber esa liquidez. Por ejemplo, en este caso estamos en Bitcoin. Ya vamos a analizar bien qué ha sucedido con el mercado. Vamos, sin embargo, a la presentación de la parte nueva, ¿no? Lo que tenemos. Como decíamos, el euro dólar lo tenemos tanto para las gráficas de scalping como para las gráficas de swing. Entonces, en este caso, fíjense, en 5 minutos, lo que ha sucedido en la jornada de hoy, ¿sí? El día 24. Fíjense, esta apertura del mercado, ¿sí? Ha tenido un gap, es decir, que ha abierto con una diferencia de precio con respecto al cierre de la jornada anterior de un 0,18%, y no se ha quedado ahí, no ha respetado lo que vendría a ser un simple rango de lateralización, sino que ha terminado subiendo para absorber y liquidar la mayor cantidad de posiciones en short, que en este caso van a ver que los apalancamientos son bastante distintos, son más agresivos porque la volatilidad es menor, entonces se suele operar con mayor apalancamiento. Tenemos hasta 500X en el caso del euro dólar, incluso 200X, 100X y 50X. Estos son los principales apalancamientos a tener en cuenta a la hora de operar el mercado de Forex. Van a ir viendo que después el resto de los activos difiere un poco el apalancamiento dependiendo el comportamiento que tienen. Entonces, ¿qué sucedería acá? ¿Sí? ¿Qué sucedería acá? Lo primero que hay que entender, ¿sí?, es que para analizar el mercado de Forex, de stocks y de índices, nos tenemos que concentrar en las primeras 2 horas de apertura, ¿sí? Principalmente, por supuesto, apenas abre el mercado, define una tendencia o un movimiento el precio. Es donde mayor volumen hay. Por eso van a ver que, fíjense que abre el mercado, no solamente abre con un gap, busca la liquidez, liquida la mayor parte, rebota, y a medida que van pasando las horas, el mercado prácticamente se plancha. Entonces, lo más importante a tener en cuenta en estos mercados es la apertura. Después van a ver que sí, en el cierre aumenta un poco el volumen, pero no hay una definición de tendencia clara. ¿Qué hubiese pasado si yo no tenía el Liquidation Heatmap en este tipo de escenario? Y fíjense, voy a quitar y van a ver que yo podría haber definido tranquilamente un rango de operación que me viene marcando desde las jornadas anteriores. ¿Sí? Desde las jornadas anteriores. Pero sin embargo, ¿por qué aumentaban las probabilidades? ¿Sí? Sobre todo en la apertura del mercado, con un impulso al alza en compra, de terminar llegando hasta los 1,16 dólares. Bueno, acá está la respuesta. ¿Sí? Porque hay liquidez. Lo hemos repetido muchas veces para el mercado cripto. El mercado se mueve por liquidez y no es una excepción para los mercados regulados. No es una excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto funciona por lógica. Cuando el precio ingresa a esta zona, empiezan a ejecutarse un montón de órdenes de compra de todas las posiciones que venían shorteando desde jornadas anteriores que tenían sus stop loss acá. Si estas posiciones entraron con órdenes de venta, sí o sí sus posiciones las tienen que cerrar con órdenes de compra, ya sea en ganancia o en pérdida. Entonces se produce una cascada de órdenes market en buy que impulsan el precio y absorben toda la liquidez. Después va a estar en las ballenas si aprovechan esa liquidez o no.
Eso será otro tema. Pero hay una explicación lógica, razonable, que nosotros ya prácticamente la conocemos de memoria porque desde hace varios años atrás venimos operando prácticamente el mercado más salvaje de la historia, ¿no? Que es el mercado cripto, con muy buenos resultados. Entonces, esto para nosotros va a pasar a ser prácticamente un juego de niños, un juego de estar buscando la liquidez más cercana del precio permanentemente. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo? Obviamente, nunca hay que confiarse en el mercado, siempre hay que respetar la gestión de riesgo, una buena gestión de capital y mantener una estrategia, ¿sí? No entrar a lo loco en el mercado, que eso ya lo sabemos de memoria. Pero, si yo me voy a lo que es la historia, ¿sí? Fíjense en esto, en el euro dólar, fíjense de claro que está el panorama. Fíjense de claro que está el panorama en un rango de cotización, lo vamos a poner donde está la línea horizontal, acá, ¿sí? En un rango de cotización donde nosotros a simple vista, por price action simplemente, podríamos estar operando máximos y mínimos, ¿no? Es decir, vemos al euro dólar bajar a zona de mínimos, entramos en long. Y vamos a zona de máximos y entramos en short. Pero ahora, teniendo la liquidez, podemos agudizar, perfeccionar nuestro punto de entrada y además evitar que cualquier mechazo como estos, estamos en velas diarias, ahora en Forex, ¿sí? En el euro dólar, cualquier desviación agresiva nos toque el stop loss. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser conscientes de esto, vamos a tener una radiografía completa de dónde está la liquidez. Entonces, en este tipo de casos, fíjense que se hace mucho más simple optimizar mi punto de entrada y además el stop loss. ¿Dónde voy a poner mi stop loss? Donde el resto no pierde. Si todo el resto de los traders están perdiendo en esta zona concentrada de puntos de liquidación y stop loss, yo voy a tratar, fíjense, voy a activar acá también los 100X y vamos a bajar un poquito el volumen de la liquidez para hacer el ejercicio. Es más, lo vamos a poner más bajo todavía para hacerlo completo al ejercicio, ¿sí? Que se vea hasta la liquidez más chica. Fíjense que llega prácticamente en este caso hasta el dólar y un centavo más o menos. Entonces yo tranquilamente puedo poner mi stop loss por fuera de la liquidez y proyectar un buen punto de entrada y después una buena zona de toma de ganancias para una recuperación. Fíjense que este movimiento, que prácticamente está desde noviembre del año pasado, ¿sí? Y lo vamos a llevar hasta ahora, hasta lo que fue esta búsqueda de liquidez actual, van a ver que no es mucho. Esto es un 10%, un 12% prácticamente. Entonces, como los movimientos son menores a nivel porcentual, la gente, los traders suelen utilizar un apalancamiento mucho mayor en Forex. Entonces, por más de que un movimiento parezca chico, suponiendo en el caso de que yo buscaba simplemente una recuperación al primer pool más cargado, ¿sí? Ya estaba con un buen ratio, mayor a 1:1, buscaba a un 6% mi TP, ¿sí? En esta zona de pool de liquidez. Entonces, entender eso, ¿por qué se suelen apalancar más? Porque los movimientos a nivel porcentual son menores, son menores. Entonces, esto va a pasar prácticamente todo el tiempo. De hecho, lo he posteado hace poco, ¿sí? Explicando, lo vamos a buscar al post, a ver si lo tengo acá a mano, de por qué el euro dólar podía llegar a alcanzar, ¿sí? Acá está con la cuenta de Trading Different, ¿sí? La deuda de Estados Unidos se acerca a máximos. El precio del euro dólar, lo ponemos bien clarito, lo refleja. El dólar se deprecia frente al euro. Además, una gran cantidad de posiciones en short podrían impulsar el precio hasta los 1,19. ¿Sí? Y estamos mostrando
una explicación técnica a nivel de datos de por qué hay factibilidad de que el precio llegue ahí, ¿sí? Y por el momento, ¿qué es lo que está pasando? El precio viene subiendo a buscar la liquidez. Entonces, tenemos, como hemos compartido en Discord, algunos links de algunos brokers que lo hemos estado contactando, hemos estado hablando con ellos para ver la fiabilidad a nivel operativo de ejecución, cuánto cobran en spread, en comisiones, y la seriedad, por supuesto, para saber que los fondos de cualquier tipo de depósito estén seguros ahí. Entonces, para los que quieran verlo, simplemente van al Discord y van a la parte de brokers de Forex. Van a ver que tenemos a Radex, tenemos a FBS y Star Trader por el momento, ¿sí? Próximamente seguramente estaremos agregando algunos partners más. Después, por otra parte, fíjense que tenemos lo que es el SP también a niveles de 5 minutos. ¿Qué pasó hoy? Bueno, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Apertura del mercado, abre con un gap y el precio prácticamente va subiendo de manera escalonada mientras se acerca a máximos históricos, el SP, para absorber toda esta liquidez. Una vez que termina de absorber toda la liquidez, sobre todo de la mayor parte, empieza a frenarse el precio. Empieza a tratar de buscar una reversión correctiva, ¿sí? Y van a ver que eso sucede siempre, ¿no? Es decir, va por la liquidez, rebota, va por la liquidez, rebota, va por la liquidez, rebota, mientras siempre para ir buscando rupturas de precio suele acumular una buena cantidad de liquidez hasta que la termina yendo a buscar, ¿no? Y se ejecutan todas estas cascadas de liquidaciones que saltan con órdenes market. Lo van a ver acá también al SP500, que el SPI, prácticamente, esto no lo he dicho, es un ETF que replica el precio del SP500. En este caso lo replica con un decimal menos, así que en vez de figurar con un valor de $6.060, lo ponen directamente con $606, pero el movimiento, la volatilidad es todo exactamente lo mismo y de hecho es un instrumento que lo van a encontrar en la mayoría de los brokers, ¿sí? Entonces, este ETF es la diferencia entre un ETF y un futuro, bueno, son varias, ¿no? El ETF prácticamente es un instrumento, ¿sí?, que replica el valor puntual de un índice, en este caso, y bueno, lo conocemos muy bien en Bitcoin, ¿no? Es decir, que el que compra un ETF es dueño de esa fracción, como de esa acción de participación, ¿sí? Después tenemos los CFD, que son prácticamente réplicas del movimiento del precio simplemente y se operan en mercados puntuales dentro del broker. Así que bueno, actualmente, ¿qué está pasando con el SP? Se está acercando para ir a buscar nuevos máximos, el SP500, y acá está lo interesante. Mientras el SP500 está buscando hacer máximos y esta zona está plagada de liquidez, tiene fundamentales para ir a buscar nuevos máximos alrededor de los 6.250, $6.260. ¿Qué está pasando con Bitcoin, ¿no? Entonces, vemos acá que Bitcoin viene un poco retrasado en esta recuperación. ¿Por qué? Porque lo ha afectado un poco este último retroceso con respecto a la guerra, ¿sí? Esta incertidumbre la han aprovechado excelente para retroceder el mercado e ir a liquidar las posiciones en long. Y ahora, ¿sí?, con un impulso del SP500, aumentan las probabilidades a la misma vez, porque está demostrando el sentimiento del mercado regulado, el SP500, de que Bitcoin se acerque nuevamente a zona de máximos, ¿sí?, y pueda buscar un nuevo máximo histórico. Entonces,
la importancia de esto. Y fíjense que esto es lo que decíamos, cómo nos ayuda a entender o a operar, en este caso para Bitcoin, la apertura del SP500, cuando sabemos que abre con un gap alcista, están comprando fuertemente y van por la liquidez de arriba. ¿Qué pasó con BTC? Entonces, acá es donde me puedo ir a un gráfico de 5 minutos, ¿sí? A un gráfico de 5 minutos, y podemos ver cómo el precio de BTC desde la apertura ha ido también a buscar las zonas de liquidez de la parte de arriba. Es decir, si el SP tiene una apertura alcista, ¿sí? Y la mantiene con el paso de los minutos, BTC tiene altas probabilidades de replicar el movimiento, por supuesto, con un poquito más de volatilidad. Esto ya lo conocemos, con impulsos y retrocesos más agresivos. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué hace BTC? Bueno, sabemos que todavía hay bastante liquidez arriba, pero a nivel de scalping, ¿sí? Va por la liquidez fresca. Todas estas nuevas posiciones en short apalancadas a 100X prácticamente las fue a buscar. Ahora sí también, teniendo estas gráficas del SP, nos va a ser más fácil ver las posibles reacciones ante los datos macroeconómicos que se vayan anunciando de manera semanal y mensual, ¿no? Por Jeremy Powell, por cualquier tipo de índice que se refleje. Entonces, vamos a tener más claro el mercado regulado y vamos a estar más atentos al mercado de BTC. Por supuesto, esto también lo vamos y lo podemos operar. ¿Qué más tenemos? Gráfica del oro, ¿sí? Gráfica del oro, bueno, está un poco, vamos a refrescar. No estaba refrescada la página, ¿sí? Gráfica del oro, le voy a quitar los apalancamientos más alejados para dejar únicamente los apalancamientos más próximos al precio. Acá sucede lo mismo, el oro tiene menor volatilidad que que Bitcoin. Entonces, se suele operar con mayor apalancamiento, en este caso 200X y 100X. Y fíjense que no es la excepción. De hecho, si yo le quito y me voy simplemente a la liquidez más importante del mercado, van a ver cómo después de cada liquidación el precio rebota, ¿no? El precio rebota, ¿sí? Va por la liquidez importante y rebota. En este caso empezó, esto también hay que entender, ¿no? ¿Cómo es el fundamental del oro? ¿Por qué empezó a bajar bruscamente y terminó yendo por la liquidez más baja del mercado? El oro, esto para que lo tengan en cuenta, sobre todo a nivel más swing, no tanto a nivel scalping, en este caso se vio reflejado en muchas velas de 5 minutos, el oro suele subir cuando hay incertidumbre en el mercado. ¿Y qué quiero decir incertidumbre? Siempre hay incertidumbre, ¿no? Eso está claro. Pero cuando se dan sucesos que nunca antes se habían dado en el mercado, o en el mundo, o en la política, o en lo que sea, los inversores suelen retirar su exposición al riesgo en acciones, en índices, en Forex, y vuelcan esa liquidez, ese capital a el oro. Entonces, el oro tiende a subir. Llámese, por ejemplo, primeros anuncios de pandemia, atentado contra Trump, primer arancel a nivel mundial de manera muy agresiva a todos los países, guerra, invasión invasión justamente de Estados Unidos, fíjense, a la alza completamente, bombardeo de Estados Unidos a Irán. ¿Y qué pasó? Una vez que se quita esa gran incertidumbre, repito, siempre hay incertidumbre, pero hay veces que es más o menos que no se puede leer el mercado,
una vez que ya se entiende qué pasó, qué es lo que buscaban y hasta dónde se puede llegar, los inversores suelen volver a quitar esa liquidez del oro y volverla a inyectar en los de mayor volatilidad, en los de mayor riesgo. Entonces, es entendible de por qué el oro empieza a caer, ¿sí? Lo hablábamos el fin de semana mientras estamos a la expectativa, ¿sí? Estábamos a la expectativa de este ataque y decíamos, oro va a subir, petróleo va a subir, se va a disparar y todo el mercado va a bajar bruscamente. ¿Qué pasó? Una vez que lo descuenta el mercado, termina sucediendo siempre todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya se empieza a tener claridad sobre el escenario. Entonces, eso hay que tenerlo presente, eso hay que tenerlo bien en cuenta en cuanto para qué nos sirve el oro. Y el oro, por supuesto, también lo tienen para operar en cripto con el token PAX. Es decir, esto va replicando el mismo valor. Entonces, saben ahora también dónde está la liquidez para ese token en particular. ¿Sí? Y bueno, por algo, fíjense desde comienzos de año, acá lo pueden ver mejor a nivel swing, con todo este tema de los aranceles, el oro ha estado subiendo, mientras la impresión, mientras el M2 sigue subiendo, entonces hay un fundamental a nivel medio-largo plazo, hasta que llega un punto donde termina de liquidar todas las posiciones, las principales posiciones, y empieza un descanso. ¿Qué va haciendo en este descanso? Bueno, lo que ya sabemos de memoria. Mientras lateraliza, nuevos participantes ingresan al mercado, en long, en short, y mientras se acumula nueva liquidez, esta liquidez es el potencial combustible para ir a marcar nuevos máximos históricos para el oro. ¿Cuándo? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Va a depender mucho de cómo se vayan dando todos los fundamentales a nivel macroeconómico, ¿sí? Pero si llegamos a ver un recorte de tasas de interés, ¿sí? En este 2025, con toda la inyección de M2 que se ha visto en el mercado, es muy posible que se estimulen los mercados, el SP500, el stock, los stock, perdón, todas las acciones de mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, podríamos empezar a ver una corrección significativa del oro. ¿Hasta dónde? Bueno, tenemos marcado bien claras las zonas más importantes de liquidez. Eso es lo bueno. Conocemos los targets, hasta dónde el precio va a tender a ir a buscar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es sumamente, sumamente útil, sumamente importante. Y, por supuesto, eso nosotros no es que lo decimos porque simplemente lo hemos desarrollado o porque es la novedad para el mercado tradicional, ¿no? Somos los primeros en el mundo en tener el Liquidation Heat Map para los mercados tradicionales. Esto no fue una tarea fácil, esto no es fácil conseguir los datos, no es fácil ver el volumen, no es fácil obtener la data de los brokers y después aplicar los apalancamientos correctos y que el algoritmo funcione, ¿no? Esto es un algoritmo también más avanzado del que teníamos, entonces es específicamente diseñado para la parte de mercados tradicionales.